mis queridos hermanos. Buenas noches, Dios me les bendiga. Estamos nuevamente acá compartiendo este espacio con mucho cariño y con mucho amor para todos mis hermanos que nos escuchan de diferentes partes de Colombia, de otras partes del mundo, y también a nuestros hermanos de la primera iglesia bautista que aprenden acerca de este panorama bíblico. Hoy continuaremos estudiando el libro del Evangelio de Lucas, la segunda parte. Hace 8 días estuvimos viendo la primera parte del Evangelio de Lucas, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, y hoy avanzaremos los otros capítulos hasta llegar al final de este precioso libro llamado el Evangelio de Lucas. Muy buenas noches. Dios me les bendiga. Vamos a levantar una oración pidiendo la dirección de Dios Todopoderoso para que nos guíe y nos dirija en este estudio, en esta tarde, en este narrar este precioso libro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de compartir la palabra tuya, Señor, desde acá, desde nuestro hogar, bendito Dios, para toda la iglesia, bendito Dios, y para todo aquel que quiera escuchar, Señor, de este panorama, de cada uno de los libros de la palabra tuya. Danos sabiduría, Espíritu Santo, y corrígenos, Señor, si cometemos algún error doctrinal, algún error, Señor. Sé tú tomando nuestros labios, tomando nuestro entendimiento. Tentación que Lucas hace de ese paralelo entre Juan Bautista y Jesús acerca del cómo observamos también a Jesús traer las buenas nuevas a los pobres, y que eran en ese momento y siguen siendo en el día de hoy personas claves, personas de clase baja, personas que también eran personas despreciadas por causa de sus diferentes tipos de enfermedades, y estas personas, por sus características físicas, producían lástima en medio de la sociedad. También dice la palabra de Dios que Jesús asimismo enseñó en la primera parte el manifiesto de un reino que estaba totalmente de cabeza, pues todos los valores comunes estaban al revés. Esta sección terminó mostrándonos a nosotros cómo Jesús se convierte en el nuevo Moisés del libro de Éxodo, de ese Éxodo nuevo para el pueblo de Israel a través de su muerte en la ciudad de Jerusalén. Así llegamos hoy a la larga sección de este libro, del capítulo 9 hasta el capítulo 19, donde Jesús guía al pueblo de Israel en un viaje hacia la ciudad de Jerusalén. Esta parte del libro está compuesta principalmente en las enseñanzas de Jesús llamadas parábolas. Las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesús dadas
mientras él caminaba por los caminos de Judea. Da estas parábolas a diferentes tipos de personas que se encontraban con él, y Lucas ilustra esta parte del libro como un viaje donde aprendemos mientras caminamos. Camino que cada uno tiene que aprender en el camino de la vida. Primero, en el capítulo 10, el Señor Jesús envía a sus discípulos, envía 70 discípulos de dos en dos a una misión. Y mientras Él los envía, les anima para que sus discípulos se adelanten para anunciar el reino de Dios, pues el reino de Dios ha llegado. Desde el principio, esto significa que debían apropiarse del mensaje de Jesús de Nazaret. Y no solamente apropiarse, sino que tenían que enseñarlo a otras personas más. Cuando los discípulos regresan de esta correría misional, Jesús les enseña acerca de la oración. Capítulo 11, versículo del 1 al 3. Y también el Señor les enseña acerca del tema de la confianza en las provisiones que Dios da. Capítulo 12, versículo 1 al 12. Es en estos capítulos que el evangelista Lucas hace referencia al dinero, hace referencia a las posesiones y hace referencia a la generosidad. Seguir a Jesús es como andar en un camino en el cual debían crear una libertad referente a las posesiones que permitían a la vez una generosidad de manera radical en la vida de los discípulos. En este camino Jesús resalta la continua misión de Jesús para con los pobres. Mientras viajan por los caminos polvorientos de Galilea, Él sigue formando a su pueblo Israel, teniendo contacto con muchas personas, y muchas de estas estaban enfermas, eran ciegos, otros eran samaritanos, que eran antiguos enemigos contradictorios del pueblo judío. También en este caminar de Jesús se encuentra con personajes como Zaqueo, un hombre que vivía de la recolección de impuestos para los romanos, un personaje no muy querido por el mismo pueblo de Israel. Y estos marginados sociales se encuentran con Jesús de diferentes maneras y salen transformados por el mensaje que Jesús les da. Y se anexan a la comunidad de los discípulos de Jesús, la cual Jesús la describe como una gran cena, un gran banquete, un banquete con los pobres, donde Jesús nos dice que Él está aquí para salvar, Él está aquí para buscar a los perdidos. Pero no todos están felices con lo que Jesús está enseñando, con lo que Jesús hace con estos banquetes.
y mucho menos con los líderes de Israel, donde todo termina en acalorados debates, donde Jesús los confronta diciéndoles: ustedes han abandonado la justicia de Dios. Ustedes son orgullosos y por su hipocresía están como están. Estas ilustraciones, estos banquetes, en contraste, son enseñados de una manera espectacular, hermanos, a través de la figura literaria llamada parábola del hijo pródigo, donde un padre tiene dos hijos, uno se va y desperdicia toda su herencia, pero después se nos narra que regresa arrepentido y su padre le perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Hagámosle fiesta, dice el padre. Mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, pero el hermano mayor, que jamás había dejado a su padre, estaba enojado con esta actitud y rechaza la generosidad de su padre hacia su hijo inmerecido, hacia su hermano que no lo merecía. En esta parábola Jesús nos está mostrando cómo la fiesta representa a una bienvenida de Dios a su familia, a toda clase de personas, a su familia. Y el único, óigame bien, el único requisito es la humildad, es el arrepentimiento. Y Jesús resalta así la tragedia de los líderes del pueblo de Israel, quienes rechazan a Jesús y rechazan a su reino. Esta resistencia contra Jesús por parte de los líderes religiosos del pueblo de Israel se ve reflejada en la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Cuando Lucas narra cómo entra Jesús de Nazaret a Jerusalén y la comunidad, el pueblo. Pero los líderes están en desacuerdo con esto. Los líderes están totalmente enojados y lo están rechazando de manera radical. Jesús sabe que este rechazo del reino de paz que Él viene a instituir va a llevar al pueblo de Israel a el camino de la rebelión, pues si tan solo hubiesen reconocido el camino de la paz. Esta decisión del pueblo de Israel es la que Jesús representa cuando simbólicamente Jesús entra al templo de Jerusalén y rechaza a todos los cambistas, a todos los vendedores de animales y cambistas de monedas en ese momento, los cuales son azotados y son exhortados por Jesús, los cuales habían convertido el templo en el templo, la casa de oración de mi Padre, dice Jesús, en una cueva de ladrones. Y que Jesús dice, este templo será destruido. Por supuesto, queridos hermanos y amigos que me escuchan en este momento,
estos debates entre los líderes del pueblo de Israel y Jesús de Nazaret llevaban a un día a los ejércitos romanos rodear la ciudad de Jerusalén, y así se cumpliría la promesa dada por los profetas de que Jerusalén sería desolada. Su desolación está cerca. Y todo dentro de una sola generación. Dicha esta profecía, Jesús de Nazaret se aparta con sus discípulos para celebrar el día de la Pascua. La Pascua era una cena familiar donde se recordaba la liberación del pueblo de Israel en Egipto de las garras de la esclavitud del faraón. Ahora, en esta cena familiar de la Pascua con sus discípulos, Jesús realiza un cambio muy especial. Da un simbolismo nuevo acerca del nuevo éxodo. Y simboliza el cuerpo partido y la sangre derramada del cordero con un pan y con vino, fruto de la vid, los cuales ahora serían los liberadores de Israel de la esclavitud. El nuevo Israel de Jesús, pues su cuerpo y su sangre que iba a ser derramada traería liberación al pueblo y sería un nuevo Israel por medio de nuestro Señor Jesús. Después de esta cena, Jesús es atrapado, encadenado en el jardín de Getsemaní, traicionado por uno de sus discípulos llamado Judas el Iscariote. Es sometido a un juicio de manera injusta por parte de los líderes religiosos de Israel, que gritaban y le decían: él dice ser rey. Aún Pilatos, que era gobernador, dice que este hombre no ha hecho nada y que no es digno de morir. Lo afirma 3 veces que Jesús es inocente. Incluso el rey Herodes, que gobernaba sobre Judea, afirma que no había nada con qué acusar a Jesús. Pero la presión es grande y los líderes religiosos de Israel convencen a Herodes, convencen a Pilatos para que lo crucifiquen y permitir así su dolorosa muerte. Jesús está encarnando el amor y la misericordia de Dios para con todos nosotros. Y ahí en esa cruz, Jesús ruega y perdona esta acción de parte del pueblo de Israel ante los soldados que se encontraban en ese momento alrededor de la cruz, cuidando, cumpliendo la orden de que fuera crucificado y muerto en ese lugar. Pero de repente uno de los criminales que estaban crucificados justo al lado de Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha, se da cuenta de quién es el que está a su lado, que se llama Jesús, y le dice: Jesús, acuérdate
de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, las palabras de Jesús son una oferta de esperanza para este varón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Una gran oferta de esperanza. Así es este último acto. En el capítulo 24, del 1 al 12, el evangelista narra cómo la tumba está vacía y escribe que Jesús fue llevado y sepultado en una tumba y que el primer día de la semana algunos de los discípulos vinieron a la tumba, pero ¡wow!, la tumba estaba vacía. Y hay dos figuras angelicales allí, las cuales le dicen: ¿qué buscan, varones? Y les dice: a Jesús, que fue enterrado aquí. Y los ángeles, esas figuras angelicales, le dicen: Jesús ha resucitado. Jesús se ha levantado de entre los muertos. Así que estos se van asombrados y Lucas cuenta una de las historias más hermosas de dos de sus discípulos de Jesús que estaban ya de regreso por un camino, iban desilusionados, iban tristes, porque su líder había sido ejecutado y estaba muerto. Iban rumbo a la ciudad de Emaús. Ellos estaban, como decía ahora, estaban desconsolados porque Jesús estaba muerto. Pero de pronto alguien sale al camino y comienza a caminar con ellos y ellos no lo reconocen. Jesús les pregunta: ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen: tú no sabes lo que ha sucedido. Es que no te has dado cuenta dónde estabas metido. Entonces ellos le hablan de su esperanza. Ellos pensaban que Jesús los iba a redimir y que Jesús traería y levantaría su reino, el reino de Israel. Pero ahora está muerto. Pero aquí sucede algo muy importante, queridos hermanos, y es que después Jesús cena con estos dos discípulos y al partir el pan para ellos y les da a beber del vino, de igual manera como lo hizo en la cena de la Pascua, solamente en ese momento ellos reconocen a Jesús y exclaman: es Jesús. Pero Jesús desaparece. El evangelista Lucas nos está contando esta historia para hacer una declaración muy, pero muy poderosa. Cuando los discípulos dan su punto de atención acerca de Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Hermanos, solamente cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús, representado en su cuerpo quebrantado en aquella cruz, entonces podemos experimentar realmente
a Jesús verdadero, a Jesús vivo en nosotros. En el capítulo 24, en el verso 33 al verso 53, hay una escena final de este libro de una manera muy especial, donde Jesús se aparece a sus discípulos y les explica que a partir de las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras de Isaías y de los Salmos, hay algo muy importante. ¿Cómo pudo ser parte del plan de Dios? Pues los escritores debían, o las escrituras más bien, debían cumplirse de que el Mesías, el siervo de Dios, sufriría la muerte y sería resucitado. Ahí es cuando los discípulos entienden la importancia de las escrituras y del cumplimiento de estas en medio de esa reunión. Que ese Mesías sufriente sufriría la muerte y sería resucitado para conquistar su maldad, para conquistar la maldad al ser resucitado. Así como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2 que el reino de Dios saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a todas las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús les dice a los discípulos que debían esperar primero en Jerusalén el poder del Espíritu Santo. Y vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, el cual vendría con un objetivo para guiar y para acompañarles en esa gran misión. Recordemos que este libro es parte de otro libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles y que empalman de una manera muy especial. Entonces, queridos hermanos, el evangelista Lucas nos cuenta esta historia para declararnos de manera poderosa de que pongamos atención acerca de Jesús. Que cuando tú y yo nos sometemos y colocamos de cabeza a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, aquel que fue representado en cuerpo y fue crucificado, aquel que experimentó la muerte y el sufrimiento en la cruz del Calvario, es una gran noticia que nosotros tenemos que contar. Los discípulos esperaron la venida del Espíritu Santo, que les guiaría y que les dirigiría. Hoy, lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y la presencia del Espíritu Santo estará dentro de nosotros, te hará templo del Espíritu Santo de Dios, te guiará y te consolará y te dará la ruta que debes seguir. Entonces, hermanos, esto hace que nosotros nos animemos a estudiar el siguiente libro del evangelista Lucas, que es el Evangelio de los Hechos. Hechos de Jesús, Hechos de los Apóstoles, sería el título de este libro.
Quisiera que oráramos en esta noche dando la gloria, dando la honra al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se ha manifestado de manera especial. Y hoy le damos la gloria y la honra al Señor desde este lugar, porque sabemos de que esta profecía, estas escrituras se han cumplido, y desde el comienzo del libro de Génesis, el Señor soberano ha ido haciendo y desarrollando un plan, un propósito especial con cada uno de nosotros. Hoy le damos la gloria y la honra al Señor por esa bella oportunidad de poder entender, de analizar, de comprender esas escrituras en nuestro propio idioma. Vamos a orar, queridos hermanos, en esta noche, porque hay muchas personas que nos han pedido oración. Hoy, lamentablemente, hemos recibido la noticia de la muerte de un pastor bautista de la iglesia Betania en Bogotá, y otra víctima más del COVID. Oramos también para que el Señor bendiga nuestra denominación, bendiga la iglesia, que nos bendiga a todos donde quiera que estemos, y que nos dé esa conciencia de poder cuidarnos en nuestras casas, o cuando salgamos a la calle, cuidarnos de cualquier cosa que pueda suceder. Dios es soberano y Dios conoce muy bien. Él es el dador de la vida, el que quita y pone. Hoy nuestro hermano partió, el pastor fue llamado a la presencia de Dios y en sus manos estará. Vamos a orar por esa familia y oremos también por las hermanas y hermanos que en esta noche nos están escuchando. Doy un saludo a Moisés Ramírez en Chile, que está por acá con nosotros. Hermano, seguimos orando por Claudia, seguimos orando por su matrimonio, para que el Señor lo bendiga y le traiga a Claudia, para que pueda usted gozarse de la bendición de ese matrimonio. También tenemos aquí a Luz Omaira López, una hermana muy querida, con una familia muy querida también. Que Dios me lo bendiga, me la bendiga grandemente. Salude a sus hermanos López, y también a Diana Vélez, una mujer muy especial. Que el Señor me la bendiga también, que bendiga a su mamá que tiene cáncer. Oraremos en esta noche porque el Señor haga y bendiga la vida de esta familia. Asimismo, la vida de cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia. Levantemos una oración dándole gracias a Dios en esta noche. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te damos la gloria y la honra, Señor, porque tuya es. Tú eres soberano y tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y tú no has, ni te has ido, Señor, de vacaciones. Tú has estado y seguirás en control, bendito, de todo lo que está sucediendo. Señor, sabemos que tú estás permitiendo todas estas situaciones para que el mundo, la humanidad, hombres y mujeres que han puesto su corazón duro y han cerrado su entendimiento y han cambiado los valores en antivalores, Señor, sociales, políticos y económicos, Señor, tú puedes convencerlos y ablandar su corazón, Espíritu Santo. Redargúyelos para que esta humanidad se arrepienta, bendito Dios, y podamos encontrar la solución. Es clara y es precisa. La solución se llama Jesús de Nazaret.
Y en esta noche pedimos, Padre, para que esta revelación, para que este deseo de conocer sea puesto en el corazón de miles y miles de personas, para que antes de que tú regreses, Señor, en esa nube de gloria por tu iglesia, Señor, ellos puedan recibir la salvación tuya, Señor. De lo contrario será el crujir de dientes, Señor, y el lloro de muchos que por su dureza de corazón no quisieron tal vez entender ni aceptar. Hoy te damos gracias, Señor, porque Lucas nos habla, Señor, de un Jesús que habló, enseñó y caminó y entregó su vida por nosotros. Hoy oramos, Señor, por los enfermos. Oramos, Padre Santo, para que tú derrames bendición sobre los que están en sus casas, Señor, postrados en una cama, Señor, en una silla de ruedas, tal vez en un lecho de enfermos.